23. Gracias, Vicky. Yo ahí dejé ese artículo, lo vamos a usar después. Salmo 23, creo que todos lo conocen a memoria. ¿Sí? Lo podemos recitar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este salmo es precioso, pero es más precioso cuando se lo traduce aún mejor, porque la traducción de la Reina Valera no es como diría Chavo, la más mejor. Es buena, pero en realidad todo el verbo que aquí vemos al futuro en realidad es un presente continuo en el hebreo. Entonces no es Jehová es mi pastor, nada me faltará, es Jehová es mi pastor, nada me falta. Él me pastorea en lugares de delicados pastos. Él lo está haciendo ahora. Amén. Esto no es algo del futuro. Él ya lo hizo por nosotros. Entonces ve como a veces las traducciones, aunque son buenas, se puede perder aún la profundidad de lo que nos puede bendecir la palabra del Señor. Por eso es bueno siempre estar mirando distintas traducciones, porque nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de los originales, pero los originales no los tenemos. Pero sí, a través de la crítica textual, con los descubrimientos de Qumran, podemos ir mejorando las traducciones que están hechas y no ir arrastrando todos los errores. Y bueno, así por ejemplo usamos la textual también, nos ayuda a darnos más luz. El que la quiere, por ahí hay hermanos que la han comprado, no sé si la venden en la iglesia aquí, pero no hay problema. Pero todas las traducciones son buenas, pero basta que nos concentremos en lo que el Señor quiere para nosotros aquí. Hermanos, yo voy a dividir este salmo en 3 puntos. Primeramente voy a hablar de la presentación del pastor. Después voy a hablar de las características del pastor, la descripción del pastor. Y por último voy a hablar de la intimidad con el pastor. Es un salmo muy simple, pero muy profundo, muy profundo. Claro, muchos conocen este salmo. Y yo, por gracia del Señor, llegué a Cristo cuando tenía 6 años, tengo 42. Hace 36 años de cristiano, por gracia de Dios. Y he escuchado mucho de predicar este salmo de muchas maneras. Pero pocas veces lo he visto centrado como a mí me parece que debería de ser centrado. Porque siempre lo he visto centrado en la oveja, ¿no? La oveja. O sea, tú eres la oveja. En realidad este salmo no habla de la oveja. Este salmo habla del pastor. Entonces van a ver que este salmo no se centra en la oveja, aunque la oveja, claro que recibe beneficio del pastor. Pero la oveja describe a su pastor. Es mucho más glorioso de lo que nosotros generalmente. Claro que habrá hermanos que lo habrán presentado así también, ¿no? No estoy diciendo que yo lo presento así, simplemente estoy diciendo que generalmente se concentra mucho en la oveja. Pero este salmo no, este salmo se concentra todo en el pastor de la oveja y en los beneficios que la oveja recibe de su pastor. Entonces, teniendo eso en mente, bajo esa óptica, vamos a leer este salmo. Sabemos que David, la Biblia no le da un título a este salmo, aunque la Reina Valera tiene un título, eso no es inspirado, eso fue agregado. Pero sí en hebreo tenía Salmo de David. Y ahí empieza. Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahora bien, el primer versículo presenta al pastor. Cuando nosotros presentamos o nos presentamos con una persona, ¿qué decimos? Hola, ¿qué tal? Soy Mirko, ¿no? ¿Cómo estás? Me presento con un nombre. O cuando presento a un amigo, presento a Alex, ¿cómo te llamas tú? Juan Pablo, le digo, mira Juan Pablo, él es Alex, es mi amigo, es un buen chico, es de Ecuador, no es tan chico pero parece, etcétera, ¿no? Lo presento, te lo describo, hablo un poco de él, ¿no? Bueno, en realidad nosotros acá estamos perdiendo el primer versículo porque pensamos que está solo dando el nombre, pero está describiendo, porque los nombres de Dios no son como la mayoría de nuestros nombres. Ustedes vieron que en la Biblia muchos de los nombres describían después a esa persona. ¿Lo vieron eso? ¿Lo notaron? Yo no sé cómo pasaba eso.
Si después de unos años le cambiaban el nombre para que tenga que ver con lo que en la vida pasó, o si era una especie de profecía de lo que iba a pasar en su vida, la verdad es muy misterioso. Pero los nombres de Dios no son solo nombres simbólicos, son descripciones de su carácter, siempre. Por eso Dios tiene tantos nombres. ¿Cuáles nombres de Dios conocen ustedes? Elohim, Yahvé, El Shaddai, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová nuestra paz. Hay un montón de nombres, ¿no? Cientos de nombres que hasta nos olvidaríamos ahora. Ahora David escoge un nombre que es un nombre tan sublime que los judíos, por ejemplo en el tiempo de Jesús, no se animaban a pronunciarlo. No pronunciaban este nombre por el temor reverente que tenían de Dios. Este nombre es el que hoy en día se conoce como Jehová, pero ustedes saben que el hebreo era una lengua sin vocales. Entonces escribía Y, H, W, H creo, ahora ya me perdí, ¿sí? Y, H, W, B corta, que lo traduce H o W, H, ¿está bien? W, le dicen en España. No tiene vocales. Entonces se le agregaron vocales para poder pronunciarlo y nosotros decimos Jehová, que sería Yahvé, pero en realidad para nosotros sería impronunciable porque no tiene vocales. Y para los judíos era impronunciable por la santidad y la reverencia que le daban a este nombre. ¿Está bien? Ahora, si nosotros vamos a ver este nombre es con el que Dios se presenta para decir, yo soy el que soy. Él, el autónomo, el independiente, el siempre existente. Es un nombre maravilloso, y si tenés por ahí, ven que el artículo ahí por favor, el hermano John Piper, si lo podés subir o bajar, no, eso no, la parte escrita, un poquito más arriba, hay 10 puntos, un poquito más, ahí está. Vamos a ver 10 cosas del nombre de Yahvé, cómo representa a Dios, porque David nos está presentando a su pastor. Lo que está haciendo la oveja aquí es presentar a su pastor. Primeramente lo presenta como su nombre, y el nombre de Dios representa sus atributos. Y este salmo, ustedes saben que yo estoy haciendo una línea de estudio de salmo, una línea de los atributos de Dios y de Romanos. Esto yo lo conecto entre los atributos de Dios y salmos. Y vamos a ver cómo este salmo está totalmente conectado con quién es el pastor, cómo es el pastor, quién es él en su esencia. Yahvé nos dice que él jamás tuvo un principio. Todos los niños preguntan, ¿quién hizo a Dios? Y todo padre sabio responde, nadie hizo a Dios. Dios simplemente es y siempre fue, no tuvo principio. Esto es incomprensible, pero es lo que Dios revela de sí. De hecho, cuando Dios dice que Él es Yahvé, Él está diciendo esto, yo soy. No tiene pasado, no tiene futuro, tiene siempre presencia, siempre estuvo. Es eterno. Para nosotros consideramos todo según el tiempo. Dios no está regido al tiempo, Él creó el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él es más allá del tiempo. Él prevalece el tiempo. ¿Está bien? Dios jamás tendrá un final, porque nunca tuvo un principio. Si nunca nació, tampoco puede o podría dejar de ser, porque Él es. Esto significa Yahvé. Dios es la realidad absoluta. No hay ninguna realidad antes de Él. No hay realidad fuera de Él. A menos que Él mismo así lo desee y la cree. Como creó el universo que nosotros conocemos. Él es todo lo que fue desde la eternidad. Ningún espacio, ni universo, ni vacío. Solo Dios. Solo Dios. Y vemos esto en la Biblia. En el principio creó Dios. Y después vemos que no termina así la Biblia, pero las profecías de la Biblia dicen que Dios será todo en todos, al final. Cuando el postrer enemigo que sea derrotado será la muerte, dice en 1 Corintios 15, Dios será todo en todos. En la ira para los que estén en el infierno eternamente, y en la gloria y su presencia para los que estemos eternamente con Él. Dios será todo en todos. Fíjense, Dios es totalmente independiente, claro que sí. Él es verdaderamente libre. Tenemos una palabra en español que siempre la uso porque está en la Confesión Bautista del 1689 y la desconocía hasta haberla encontrado. Dice libérrimo. Una persona libérrima es aquel que es completamente libre. Ninguno lo es. Solo Dios. ¿Está bien? No depende de nada que asegure su existencia, ni necesita de nada que lo sostenga, ni que lo aconseje, ni que haga lo que Él es. No, ni que haga lo que Él, sí, es. Quinto, todo lo que no es Dios depende enteramente de Dios. Aún Satanás depende enteramente de Dios.
La totalidad del universo es absolutamente secundaria de Dios. Existe porque Dios lo creó y sigue existiendo en cada momento por la decisión de Dios de mantener su existencia. Si Dios quisiera, hace así y desaparecemos todos. ¿Está bien? Todo el universo en comparación a Dios es como nada. Esto lo dice Isaías claramente. La realidad dependiente y contingente es a la realidad independiente y absoluta como la sombra es a la sustancia. Es decir, todo lo que existe es solo una sombra de lo que realmente Dios es. ¿Está bien? Como el eco es al trueno, todo lo que nos asombra del mundo y de las galaxias no es nada comparado con Dios. Pablo, cuando fue al tercer cielo, dijo que no había modo de poder expresar, de transmitir lo que él había visto y vivido. Y se quedó ahí. No hay modo, no hay modo. Dios es el parámetro absoluto de verdad, bondad y belleza, y de todos los atributos positivos que podamos encontrar y pensar, imaginar, y aún aquellos que desconocemos, Dios es todo eso a la máxima potencia. No hay libro de la ley por el que Él se rija para saber lo que es correcto. Él es la ley. No hay registro que establezca hechos y acontecimientos. No hay gremios que puedan determinar lo que es excelente o bello. Él mismo es el estándar de lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es bello. 9. Dios hace todo lo que le place hacer. Y esto es siempre correcto, y es siempre bello, y es siempre acorde a la verdad. Toda realidad que se halla fuera de Él la creó y la diseñó y la gobierna como la absoluta realidad. Por lo tanto, es totalmente libre de cualquier condición que no se haya originado según el consejo de su propia voluntad. Tú me dices, ¿y el pecado? Sí, Dios también controla el pecado, sin ser Él el autor del pecado. Pero Él sabía que el hombre iba a pecar y llevó adelante todo para manifestar todos sus atributos, como vamos a ver también en el Salmo. Su justicia y su ira, su gracia, su amor, su odio santo hacia el pecado y las cosas malas. Él así demuestra todo lo que Él es. Dios es la persona y la realidad más valiosa e importante del universo. Él es más digno de interés y atención y admiración y deleite que todas las demás realidades, incluyendo el universo entero. Wow, esta definición del hermano John Piper es gloriosa, me parece muy bíblica, y esto es lo que David está diciendo cuando dice: este es mi pastor. Y si este es mi pastor, de consecuencia, ¿qué pasa? Nada me falta. ¿Entienden? No puede faltarme nada. Ahora yo te pregunto, ¿te falta algo? Tú me dices, sí, me falta dinero, me falta mi salud, me falta una esposa, me faltan hijos, me falta tiempo, me falta trabajo, me falta salud, qué sé yo. ¿Verdad? Muchas veces lo razonamos así, humanamente hablando. Y yo te pregunto, ¿es Jesús tu pastor? ¿Sí o no? Si lo es, nada te falta. Porque si lo es Él, aunque te falten esas cosas, este es el que hace que esas te falten para que tú dependas de Él. Y si tú las tuvieras, o si no fuera todo conforme a su propósito, sería lo peor para ti. Como es todo hecho según el diseño del Dios soberano que ha creado todas las cosas, según dice la Biblia, su voluntad, que es libre e inalterable, pero que es pura y santa y todos los atributos perfectos de Dios, entonces puedo decir, si este Dios es mi pastor, de verdad, nada me falta. Todo lo que me falta es lo que Dios quiere que me falta, entonces todo lo que tengo, potencialmente. Y esta es verdad, no es un consuelo de tonto, es la realidad. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas, y ahí está hablando sobre todo de las negativas y malas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la pregunta ¿es Jesús tu pastor? ¿Es Jesús tu pastor? Jesús dice, Él dijo en Juan 10, yo soy el pastor. Él lo dijo claramente. En Juan 10, Él se presenta a sí mismo como el pastor de las ovejas. Y dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Él dijo también que yo soy la puerta del redil. Él dijo yo soy la puerta en el mismo capítulo 10, no hace falta que lo busquen. En capítulo 10 de Juan dice yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará. ¿Qué dice? Y hallará pastos. ¿No dice así la Escritura? En Juan 10:9.
Después lo vamos a leer mejor. Y aquí, el Salmo 23 va por la misma línea. Jesús es el pastor. Y lo que nos va a presentar nuestro hermano David, aquí, el gran rey, que es muchas veces usado como sombra de lo que es Cristo, ¿está bien? Bien usado como un tipo, en la teología se dice un tipo de algo, o alguien que revela una verdad figurada que después se va a cumplir más adelante, mucho más gloriosa y real. Es un ejemplo de David, muchas veces en su vida fue un ejemplo de Jesucristo, ¿está bien? Aún como rey de Israel es un tipo, un ejemplo de lo que va a hacer Jesús con su iglesia, con el verdadero Israel, el espiritual. Entonces, David era un pastor de ovejas también, o fue, antes de ser rey, guerrero, antes de decapitar él o su siervo a Goliat, ¿no? Después de haberlo matado con la piedra, fue un pastor de ovejas. Nosotros vemos en 1 Samuel 17:34, ¿se acuerdan? Cuando llega al campo de batalla, que el padre le hace llevar comida para sus hermanos, ¿no? Ve que está este gigantón ofendiendo a los ejércitos de Jehová. Y este que era un pequeñito va y dice, ¿quién es este loco que viene acá a ofender al ejército de Jehová? Y va a Saúl, ¿no? Y cuando se presenta a Saúl, ¿cuáles son las credenciales que presenta Saúl? Por otro lado, era Saúl el que tendría que haber ido. Era el más alto de hombros de todo el pueblo, dice la Biblia, Saúl. Tendría que haber ido él. Saúl, poca valentía, poca confianza en el Señor. David, bien bajito. ¿Qué dice? Dice así, 1 Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo, hablando de sí mismo, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, fíjense, Yahvé, el mismo que nos presenta aquí, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Entonces David, el pastor de ovejas, que corría a los osos, que corría ahí por los campos, increíble ejemplo de pastor, él ahora, conociendo muy bien ese oficio, se asimila a la oveja y nos presenta a su verdadero pastor o al verdadero pastor. Hermanos, Jehová es mi pastor. Y si lo comenzamos a presentar por su nombre, por su característica, es glorioso. Nada nos falta, en tiempo presente, nada nos falta. Jesús dijo, Juan 17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Acá en el versículo, en el capítulo 23 de Salmo, el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me falta, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, dice la versión 1960, me hará descansar. Y Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es glorioso, es glorioso. Si tú no conoces a Jesús como tu pastor, entonces debes arrepentirte de tus pecados. Debes creer al Evangelio, debes creer que Él es el pastor, que Él murió en la cruz para llevar tus pecados si crees en Él, por su gracia. Jesús dijo claramente en todo el Evangelio de Juan que es necesario nacer de nuevo para ser su oveja y para que Él sea tu pastor. El Evangelio es arrepentimiento y fe, y Él dijo en Juan 10:27 que sus ovejas oyen su voz y Él las salva, y no solo las salva, sino que hayan pasto, vida en abundancia, Él las pastorea y muchas cosas más. Entonces te invito a meditar si eres parte de este glorioso redil que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, estando ya en su redil, salvado por su gracia, hermanos y hermanas, el salmista nos va a describir al pastor.
Es muy interesante este salmo, porque primero lo presenta, después lo describe, y en el versículo 4 ya aparentemente se olvida que lo está describiendo y empieza a hablarle al pastor, empieza a orar, empieza a hablarle al pastor, ¿no? Es glorioso, ¿no? Y ahí vamos a ver la intimidad de la oveja con el pastor. Desde el versículo 2 al 4, o hasta el 3, 2 y 3, vemos la descripción del pastor. Dice, hace descansar. En lugares de tiernos pastizales o de delicados pastos, me hace descansar. Esto nos recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 11, 28. ¿Se acuerdan? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dijo él? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que analicemos esto mejor, porque muchas veces creemos que en el descanso está en lo que Dios hace por nosotros, y esto no es así. El descanso está en quién es Él. Hay una sutil diferencia gloriosa para que comprendan mejor el Salmo 23 y toda la Biblia. Acá Jesús nos dice, venid a mí y yo voy a hacer un montón de cosas para que ustedes descansen. Claro que sí, Él las hace, pero dice, aprendan de mí, ¿quién soy yo? Miren mis atributos, miren quién soy yo. No se concentren tanto en lo que yo hago o no hago por ustedes. Eso yo lo hago lo mejor. No se preocupen. Yo soy lo mejor y hago lo mejor por mi pueblo. Concéntrense en quién soy yo. Miren mi gloria, dice Jesús. Contémplenme a mí, el gran pastor. Eso es lo que está haciendo David en el Salmo 23. Después va a hablar de lo que el pastor hace por él, porque no puede no hablarlo, pero como un resultado de quién es Dios. ¿Lo entienden? Nuestra confianza radica en quién es Él, en su nombre, que son sus atributos, su característica. Venid a mí y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso se halla en sus atributos, en quién es Él. Si yo le doy $2 millones a Alex y le digo, llévamelos al banco, ¿qué pasa, María? No desaparece. Yo puedo descansar si lo conozco a Él, si sé que Él es un tipo honrado, noble, que no me va a robar, ¿o no? Él me puede decir, mira, Mirko, te lo estoy llevando, te lo metí en la caja, pero yo ni sé si están ahí. Pero puedo descansar si lo conozco a Él, ¿verdad? Bueno, esto es un ejemplo muy banal, perdón, hermano. Podemos descansar en quién es Dios. ¿Entienden la diferencia? Si nosotros le conocemos a Él, ya está. Ya ves, mi pastor, nada me falta, hermano. Ya sé quién es Él. Que aunque esté abajo de un puente, Él me va a ayudar. Que aunque no tenga un centavo, como me pasó muchas veces en mi vida, Él me va a ayudar. O aunque esté con $10,000 o $100,000 en el banco, también Él me va a ayudar. No depende de lo que yo haga, deje de hacer. Depende de quién es Él. Creo que algo pasó en el video, ¿no? Ok, muchas gracias, Jesús, por decirme. Depende de Él. Él nos hace descansar. ¿Quién es Él? Conociéndole a Él, podemos gozarnos y cumplir lo que dice Filipenses 4, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿no? Claro, porque descansamos en quién es Él. Porque no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. La edificación de la iglesia no depende de nosotros. Hermanos, tantas veces, a ver, como pastor, uno viene el viernes y dice, hoy no va a venir nadie, mira esta gente que prefiere las otras cosas que a Dios, qué feo, mira, me preparo y no hay nadie. Y después llegas aquí, está llena la iglesia. ¡Wow! O sea, tienes que descansar en Dios, ¿no? Y lo mismo les pasa a ustedes en sus vidas, ¿no? En un montón de cosas. Tantas preocupaciones. Descansemos en el Señor. Entonces lo que nos está haciendo aquí el salmista es presentándonos al pastor. ¿Quién es Él? Su nombre, su gloria, sus atributos. Y por eso puede decir, nada me falta, Él me lleva y me hace descansar en tiernos pastizales. Y no solo, Él dice que junto a aguas de reposo me conduce.
¿Hay otro pasaje de la Biblia que se acuerden de estar al lado de aguas de reposo? Fácil esta, ¿eh? Jeremías, que también tiene que ver con el Salmo 1, ¿no? Cuando habla, bienaventurado el varón, ¿no? Y dice que sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que también, como dijo la hermana Becky, está en Jeremías 17, ¿no? Y todo lo que hace prosperará. Así es, hermano. El Señor no solo nos salva, nos pone a descansar en verdes pastos, sino que nos alimenta. Y tú puedes decirme, ¿pero de qué estás hablando? Mi vida está llena de problemas. Mi vida está llena de dificultades. ¿A qué verdes pastos? Estos son cactus. Me siento en cactus. Camino en medio de las ortigas. Me voy pinchando todo el día. ¿Esto te parecen verdes pastos? Sí. Míralo a Él. Míralo a Él. Mira el propósito que Él tiene. Mira aquel que está conduciendo tu vida. Son tiernos los pastos del Señor cuando los miras a Él. ¿Dónde te estás alimentando? ¿Qué pastos estás comiendo? Yo te digo por el contrario, que es el mundo que te ofrece aparente verdes pastos, pero están llenos de espinas y son puntiagudos y duros y te rompen la boca y las gargantas y el estómago. El mundo te propone eso, una aparente prosperidad y verdor. En cambio, Jesucristo, el buen pastor, te puso ya en verdes campos espirituales. La hierba del vecino jamás podrá ser más verde que esta donde estás, si has renacido. Él te hace descansar el alma. Justificados pues por la fe tenemos paz. No hay paz para los impíos. Viendo a los impíos, prosperaban, Salmo 73 de Asaf, hasta que comprendí el fin de ellos. Tú los has puesto en deslizadero. No hay paz para los impíos. Hay paz para los que estamos en Cristo Jesús. Por su gracia, hermano. Es así. Él te hace descansar. Él te provee lo necesario. Fíjate. Él dice que te da tiernos pastos en su palabra. En su palabra. Y te pone junto a aguas de reposo. Te conduce. Dice, me pastoreará. Me conduce. Traduce aquí. Fíjense. Otra característica del pastor. Esta es gloriosa. Restaurador de almas. Restaurador de almas. ¿Hay algo más glorioso en este mundo? Creo que no. Creo que no lo hay. Hay restauradores de Stradivarius que te cuestan millones, ¿no? Estos restauradores ahí. Que la otra vez vi un restaurador de violín en Bülach. Son 20.000. Yo digo, ¿este acá de qué vive? Restaura violines. Este es el restaurador de almas. Fíjate, en la versión 1960 dice confortará mi alma. En la textual dice restaura, tiempo presente, mi alma. Amados, el camino espiritual es, como decía el hermano Esteban la semana pasada, y por eso me salió también el amado, dice que es que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. El Señor nos está restaurando. Si el Señor nos salvó, nos regeneró, es decir, nos dio nueva vida, hizo que nuestro espíritu muerto cuando fuimos salvados renaciera y además nos puso el Espíritu Santo, ¿está bien? Nos selló para siempre. La salvación es del Señor y no se pierde porque es por los méritos de Cristo y por Él seguimos siendo salvados. Y Él nos va restaurando, santificando, hasta que seamos completamente restaurados en el cielo, glorificados para siempre. El restaurador de alma restaura mi alma. Es un atributo glorioso del pastor. El deseado por nuestras almas, restaurándolas. Es algo que cuando yo lo pensé, lo vi, lo pensé de esta manera, no podía contenerme de la emoción. Me daba ganas de gritar, hoy a las 6 de la mañana no podía, me daba ganas de gritar, ¿no? Restaurador de alma significa, ¿saben qué? Que hay esperanza aún para los peores de los pecadores, que aunque tu vida sea o haya sido un desastre, hay esperanza en Jesús. Que Pablo, asesino y perseguidor de la iglesia de Cristo, asesino de un montón de cristianos, culpable de la muerte de muchos hermanos,
perchero de la ropa de lo que apedreaban a Esteban, pueda decir: el Evangelio es para mí el peor de los pecadores. Amén. Porque Dios es restaurador de almas, hermano. Amigo que no conoce a Jesús, Dios puede restaurar tu alma por la obra de Jesucristo. Hermano, hermana que estás en Cristo, eres nueva criatura, Dios continuará a restaurar tu alma. Porque Él es Jehová. Él es el que es. Porque Él tiene un propósito. Solo Él puede restaurar las almas. No busques otro, no busques en otro lado. Deseas que tu alma sea restaurada, Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Solo el pastor de sus ovejas puede restaurar sus almas. Y luego dice: restaura mi alma o conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Muchos hablan, me guía por sendas de justicia, y se olvidan el propósito. ¿Por qué nos guían por sendas de justicia? ¿Por qué aquí no es la oveja central sino el pastor? Porque lo hace todo por amor de su nombre. Porque si Dios lo hiciera por amor de otro, ya no sería Dios, ya no sería santo. Claro que Dios ama a sus ovejas, pero todo lo que hace lo hace por su puro amor en sí mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En nuestras mentes cretinas e hipócritas y también mezquinas pensamos: entonces Dios es un orgulloso. No, hermanos, Dios no tiene pecado. Si yo me quisiera autoexaltar, claro que sí, eso sería abominable, aborrecible. Dios dice que aborrece el orgullo, ¿no? Y levanta la humildad a los que se humillan. Pero Dios es lo máximo. Si Él hiciera algo que no fuera por el amor de sí mismo, decaería de lo máximo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es imposible que Él en todos sus atributos haga algo que no fuera por sí mismo, para su gloria. Por eso que nosotros predicamos, y me gustó mucho lo que dijo el hermano, la gloria de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio porque esto es demostración de la gloria de Dios. Pero nuestro deseo, ¿cuál es? La gloria de Dios. Y si ustedes miran los catecismos reformados, dicen: ¿cuál es el fin del hombre? ¿Saben cuál es la respuesta? La gloria de Dios. ¿Saben qué dijo Pablo? Todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra finalidad? La gloria de Dios. ¿Cuál es la finalidad de que te cases, tengas una esposa, tengas hijos, eduques a tus hijos y cuántas oraciones de tu madre habrán sido respondidas, ¿no? ¿O no? Que ahora estás en el Señor y antes era un joven en el mundo, ¿no? Perdido. Mira, el Señor también es fiel con sus hijos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para extender, difundir, no difamar como dije otra vez, para difundir su gloria, no para difamar su gloria, para difundir su gloria. Te guía por amor de su nombre. Nos guía, hermanos, un pastor con su cayado, el guiador, la brújula segura, el mapa de su pueblo, lo hace todo por amor de su nombre. ¿Por quién otro podría hacerlo si no hay nadie como Él? Ven que el centro de este salmo no es la oveja, es el pastor, es Él, el autosuficiente Yahvé, que se humilla a ser nuestro pastor, se humilla a morir Jesús, el pastor, en la cruz por nosotros. Por eso dice 2 Corintios 9:8, que por su pobreza fuimos enriquecidos. Por eso dice Filipenses 2 que Él se tuvo que humillar hasta lo sumo, tomando forma de siervo, humillándose hasta lo sumo en la cruz. Humillarse, Jesucristo, hacerse hombre, humillación terrible. Y no solo, hacerse pecado en la cruz, para que su pueblo, sus ovejas, puedan tener un pastor. ¿Qué más podríamos pedir? Si Jehová es nuestro pastor, nada me falta. Podemos decir junto con David: Jehová es mi pastor, nada me falta. Gracias, hermano, por seguirme. Amén, así es. Eso es todo. Esta es la realidad espiritual más grande de este mundo y de todos los mundos, de todo el universo y de todo lo que existe. Y por último, el salmista nos habla de su intimidad con el pastor. Claro que hay oveja también en el salmo. No es lo principal, no es la principal protagonista de la película, pero la oveja también recibe beneficios. David no se queda allí. La contemplación de quién es el pastor lo lleva inmediatamente
a querer la intimidad con el pastor. Hermano, permítame el ejemplo que le voy a hacer ahora, o amigo, amiga. Cuando hay mucho amor por una persona, queremos intimidad con ella, ¿o no? No estoy solo hablando de intimidad sexual, que por cierto también agrada a Dios dentro de los límites del matrimonio. Porque para haber intimidad tiene que haber un pacto. Y ustedes saben que Efesios dice que en el matrimonio Dios lo creó para que fuera una imagen de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Saben eso? No es lo contrario, ¿eh? No es que Dios agarró el matrimonio y lo usó como un ejemplo en Cristo y la iglesia. Fue el contrario. Dios diseñó a Cristo, a la iglesia, a los salvados, a su pueblo, pastor y oveja, y porque iba a enseñar esas verdades espirituales eternas, entonces creó el matrimonio. Y creó el hombre y la mujer. ¿Entienden la diferencia? Y para que haya intimidad, Dios quiere que haya un matrimonio, un pacto. Y saben que para que haya un pastor y una oveja, tiene que haber un pacto. Fíjense lo que dice Hebreos 13:20. Si lo puedes buscar, Becky, por favor. Hebreos 13:20. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Si nadie lo tiene, lo leo yo. Fíjense, dice, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Esto resume todo lo que estamos diciendo. Hay un pacto para tener intimidad, la sangre del pacto eterno, el pacto de redención, previsto y provisto desde antes de la fundación de todo. Dios en su santa sabiduría eterna previó todo a través de la sangre del pacto eterno para que podamos tener intimidad con Él, intimidad espiritual. Él restaura el alma, hermanos. Vida eterna, vida espiritual, que va mucho más allá. Restauración de vida aquí, restauración de cuerpos aquí, de almas aquí, pero restauración eterna, cuerpo glorificado en la eternidad. Entonces, la contemplación del pastor lo lleva a David a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Primero habla de la ausencia de temor por la certeza de su presencia. Lo repito, ausencia de temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ausencia de temor por la certeza de su presencia. Glorioso. No hay temor, hermanos, porque Él está con nosotros. Aún en la muerte. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se fueron en medio del dolor de la muerte, de alguna enfermedad, cantando al Señor? Tantos ejemplos, ¿no? Orando al Señor, hablando con el Señor, hablando de su gloria, de su gracia, de su amor, del Evangelio. Hermanos, es glorioso la intimidad con el pastor. Ven que aquí ya David no está describiendo más al pastor, sino que ahora está hablando al pastor. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La disciplina del Señor. Hermano, ¿qué dice Hebreos? Hijo mío, no te desesperes. Vamos a esa palabra. Vamos a buscarlo. Hebreos 13. Vamos a buscarlo. ¿Es Hebreos 13? No. Hebreos 12. Hebreos 12, 5. Si podemos buscarlo, por favor. Así lo leemos bien como está ahí y no inventamos nada nuevo. Dice así: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota, gracias hermano, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, y si podemos ir adelante al versículo 11, por favor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, los pastores sabemos, a la oveja que se aparta le quiebran la pierna, la ponen aquí, la restauran, y esa oveja jamás se aparta más del pastor. La disciplina del Señor para con sus hijos es por bondad, es por amor. Tu vara y tu callado. Cuando hay disciplina del Señor no nos tienes que desalentar. Acá la Biblia dice, cuando estás disciplinado por tu pecado y eres hijo, no te desalientes. La disciplina del Señor te demuestra que eres hijo una vez más, te lo recuerda y te muestra el propósito. Frutos apacibles de justicia para su gloria. Después dice, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo era chico repetía este versículo, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Qué es aderezar mesas? Preparar, ¿no? Preparar, le llamamos los aderezos, no sé, en Argentina decimos así, no sé cómo en otros países, los aderezos, la mostaza, la mayonesa, poner las cosas. Él prepara la mesa. Hermano, ¿se acuerdan la promesa de Jesús la noche antes de morir en Juan 14? ¿No se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Dale, Diego. En la casa de mi Padre, si así no fuera, me lo hubiera dicho. ¿Y qué dijo después? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aderezan mesa. Está preparando lugar para su pueblo en la gloria, las bodas del Cordero, las cenas del Cordero. Algunos dicen que son dos cosas distintas, para mí es la misma. La iglesia con Cristo celebrando finalmente todo lo redimido de todos los tiempos, después del juicio sobre la tierra, celebrando la gloria de Dios, celebrando la cena del Señor que acá la hacemos en la iglesia cada mes. Nos guía, hermanos, un pastor con su cayado, el guiador, la brújula segura, el mapa de su pueblo, lo hace todo por amor de su nombre. ¿Por quién otro podría hacerlo si no hay nadie como Él? Ven que el centro de este salmo no es la oveja, es el pastor, es Él, el autosuficiente Yahvé, que se humilla a ser nuestro pastor, se humilla a morir Jesús, el pastor, en la cruz por nosotros. Por eso dice 2 Corintios 9:8, que por su pobreza fuimos enriquecidos. Por eso dice Filipenses 2 que Él se tuvo que humillar hasta lo sumo, tomando forma de siervo, humillándose hasta lo sumo en la cruz. Humillarse, Jesucristo, hacerse hombre, humillación terrible. Y no solo, hacerse pecado en la cruz, para que su pueblo, sus ovejas, puedan tener un pastor. ¿Qué más podríamos pedir? Si Jehová es nuestro pastor, nada me falta. Podemos decir junto con David, Jehová es mi pastor, nada me falta. Gracias, hermano, por seguirme. Amén, así es. Eso es todo. Esta es la realidad espiritual más grande de este mundo y de todos los mundos, de todo el universo y de todo lo que existe. Y por último, el salmista nos habla de su intimidad con el pastor. Claro que hay oveja también en el salmo. No es lo principal, no es la principal protagonista de la película, pero la oveja también recibe beneficios. David no se queda allí. La contemplación de quién es el pastor lo lleva inmediatamente a querer la intimidad con el pastor. Hermano, permítame el ejemplo que le voy a hacer ahora, o amigo, amiga. Cuando hay mucho amor por una persona, queremos intimidad con ella, ¿o no? No estoy solo hablando de intimidad sexual, que por cierto también agrada a Dios dentro de los límites del matrimonio. Porque para haber intimidad tiene que haber un pacto. Y ustedes saben que Efesios dice que en el matrimonio Dios lo creó para que fuera una imagen de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Saben eso? No es lo contrario, ¿eh? No es que Dios agarró el matrimonio y lo usó como un ejemplo en Cristo y la iglesia. Fue el contrario. Dios diseñó a Cristo, a la iglesia, a los salvados, su pueblo, pastor y oveja, y porque iba a enseñar esa verdad espiritual eterna, entonces creó el matrimonio. Y creó el hombre y la mujer. ¿Entienden la diferencia? Y para que haya intimidad, Dios quiere que haya un matrimonio, un pacto. Y saben que para que haya un pastor y una oveja, tiene que haber un pacto. Fíjense lo que dice Hebreos 13:20. Si lo puedes buscar, Becky, por favor. Hebreos 13:20.
Si alguien lo tiene, puede leerlo. Si nadie lo tiene, lo leo yo. Fíjense, dice: y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Esto resume todo lo que estamos diciendo. Hay un pacto para tener intimidad, la sangre del pacto eterno, el pacto de redención, previsto y provisto desde antes de la fundación de todo. Dios, en su santa sabiduría eterna, previó todo a través de la sangre del pacto eterno para que podamos tener intimidad con Él, intimidad espiritual. Él restaura el alma, hermanos. Vida eterna, vida espiritual, que va mucho más allá. Restauración de vida aquí, restauración de cuerpos aquí, de almas aquí, pero restauración eterna, cuerpo glorificado en la eternidad. Entonces, la contemplación del pastor lo lleva a David a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Primero habla de la ausencia de temor por la certeza de su presencia. Lo repito, ausencia de temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ausencia de temor por la certeza de su presencia. Glorioso. No hay temor, hermanos, porque Él está con nosotros. Aún en la muerte. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se fueron en medio del dolor, de la muerte, de alguna enfermedad, cantando al Señor? Tantos ejemplos, ¿no? Orando al Señor, hablando con el Señor, hablando de su gloria, de su gracia, de su amor, del Evangelio. Hermanos, es glorioso la intimidad con el pastor. Ven que aquí ya David no está describiendo más al pastor, sino que ahora está hablando al pastor. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La disciplina del Señor. Hermano, ¿qué dice Hebreos? Hijo mío, no te desesperes. No usa esa palabra. Vamos a buscarlo. Hebreos 13. Vamos a buscarlo. ¿Es Hebreos 13? No. Hebreos 12. Hebreos 12, 5. Si podemos buscarlo, por favor. Así lo leemos bien como está ahí y no inventamos nada nuevo. Dice así: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota, gracias hermano, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, y si podemos ir adelante al versículo 11, por favor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, los pastores sabemos, a la oveja que se aparta le quiebran la pierna, la ponen aquí, la restauran, y esa oveja jamás se aparta más del pastor. La disciplina del Señor para con sus hijos es por bondad, es por amor. Tu vara y tu cayado. Cuando hay disciplina del Señor no nos tienes que desalentar. Acá la Biblia dice: cuando estás disciplinado por tu pecado y eres hijo, no te desalientes. La disciplina del Señor te demuestra que eres hijo una vez más, te lo recuerda y te muestra el propósito. Frutos apacibles de justicia para su gloria. Después dice, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando yo era chico repetía este versículo, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¿Qué es aderezar mesas? Preparar, ¿no?
preparar, le llamamos los aderezos, no sé, en Argentina decimos así, no sé cómo en otros países, los aderezos, la mostaza, la mayonesa, poner las cosas. Él prepara la mesa. Hermano, ¿se acuerdan la promesa de Jesús la noche antes de morir en Juan 14? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dale, Diego, en la casa de mi Padre, si así no fuera, lo hubiera dicho. ¿Y qué dijo después? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Adereza mesa. Está preparando lugar para su pueblo en la gloria, las bodas del Cordero, las cenas del Cordero. Algunos dicen que son dos cosas distintas, para mí es la misma. La iglesia con Cristo celebrando finalmente todo lo redimido de todos los tiempos, después del juicio sobre la tierra, celebrando la gloria de Dios, celebrando la cena del Señor que acá la hacemos en la iglesia cada mes, celebrándola realmente ahí con Cristo. Y Jesús dijo, cuando celebraba la cena del Señor, que no veo la hora de volver a celebrarla en mi reino. Y así será. Está aderezando mesa. También lo hace en este mundo, delante de nuestros angustiadores. ¿Cuántas veces nos quieren hacer del mal y Dios no lo permite? Que ni lo sabemos, nos sustrae. Yo sé de pastores que habían ido hasta a casa de gente a predicar el evangelio, y una vez uno después el Señor lo convirtió y dijo, ¿sabes que una vez tú viniste y yo te estaba esperando con un cuchillo atrás de la puerta para matarte? Estaban endemoniados este tipo. Y después conoció al Señor. ¿Cuántas cosas habrán pasado que ni sabemos de las que nos libró el Señor? Que no tenemos ni idea de maldades que nos habrán hecho. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Después dice, unge mi cabeza con aceite. Aquí me gusta más la textual, porque dice, has ungido mi cabeza con aceite. Y yo creo, bueno, no lo creo yo, la Biblia lo dice, la unción del Santo es el Espíritu Santo, primera de Juan, ¿no? Cuando nosotros fuimos salvados, el Espíritu Santo nos ungió. Fuimos ungidos. El ungido es Jesucristo, por supuesto. Él es el ungido, el Mesías, otro significado del Mesías. Pero nosotros fuimos en algún modo ungidos como reyes y sacerdotes por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces hemos sido ya ungidos. Está bien, el Espíritu Santo está en nosotros, está sobre nosotros, está con nosotros, debemos vivir en Él, movernos en Él. Mi copa está rebosando. Jehová es mi pastor, nada me falta. Si nada me falta, lo tengo todo. No está mi copa a mitad o baja, ni siquiera llena. Está rebosando, hermano. Está rebosando. Se sale el agua por todos lados, como esas fuentes que están en las ciudades. Está rebosando. Y después la certeza final, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La textual me gusta más, me escoltarán. Me están siguiendo todos los días de mi vida, el bien y la misericordia de Jehová, de Yahvé. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Podemos decirlo en plural, moraremos por largos días. Que Jehová sea tu pastor, es mi deseo. Y si lo es, que aprendamos a gozarnos en quién es Él. Que el Señor bendiga su palabra. Le doy la palabra al pastor Johnny.